Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía. Este es un programa de la sección Expansión, que son programas de una menor edición, no son comparables con los programas principales del canal, pero como su nombre lo indica, son a menudo expansiones del tema principal que se ha tratado en el canal previamente, y en este caso este video está ligado al programa Skovoroda, el Sócrates de Ucrania. Este filósofo ucraniano, considerado como el más excelso de Ucrania, que vimos hace muy poco y que nos había quedado pendiente la faceta mística de la cual nos vamos a encargar hoy. Habíamos visto en el programa anterior que el filósofo ucraniano Grigori Skovoroda, nacido hace 300 años, el 3 de diciembre de 1722, el mismo día que yo, pero yo no nací en 1722, nací un poco más recientemente, había experimentado a partir de 1769 un giro radical. Empezó a vagar de un lado al otro, viviendo como un ermitaño en los bosques y en casas rurales de amigos y conocidos. A pesar de ello, se difundió ampliamente su accionar y muchos deseaban verlo y escucharlo como el vocero de una gran verdad, como el revelador de una alta verdad. Y fue reconocido por ello como un starchik, literalmente anciano, pero que en este contexto significa alguien que está imbuido de una verdadera autoridad religiosa y espiritual. Se quedó con Oleksiy Solzhenitsyn a menudo a partir de 1770, viviendo en un colmenar en el bosque en el verano y en la casa solariega en el invierno. En mayo de 1770, en plena primavera, Skovoroda fue a Kiev a visitar a su primo Justin Sibiriaka, quien en ese momento también era considerado un anciano, ¿no? En el sentido que lo dijimos recién, y vivía en el desierto de Chilmaysky, o sea, cerca de Kiev. Vivió con él durante 3 meses. En agosto, ya en el verano, él pasó por una serie de inquietudes, de conmociones. Tenía un deseo indescriptible de dejar Kiev, o sea, de estar ahí con su primo, cerca de Kiev, y regresar a Kharkiv. Su primo lo disuadió al principio, pero Skovoroda siguió teniendo este impulso. Y volvía, pero no fue fácil. Intentaba regresar, pero le entraba la incertidumbre. ¿Será verdad esto que siento? Entonces volvía. Seguía con este sentimiento intenso, se volvía a ir, se volvía a alejar de Kiev y volvía. Iba y venía, hasta que la última vez se fue en un carruaje a Kharkiv y se bajó y sintió imprevistamente el hedor de un cadáver. Pero ahí no había ningún cadáver. Entonces se echó hacia atrás, volvió al carruaje y esta vez sí, retomó el camino, se volvió a Kharkiv y le comunicó a sus acompañantes que ya intuitivamente sentía que iba a haber una plaga en Kiev. Nadie le creyó, pero efectivamente en septiembre de 1770 comenzó una plaga de peste bubónica en Kiev. Esta epidemia había comenzado en Moldavia, en Malaquia, era el contexto del enfrentamiento entre el ejército turco y el imperio ruso, y en 3 meses van a morir 6.000 personas en Kiev. En Moscú va a ser mucho peor, va a aparecer los primeros indicios en diciembre en Moscú, y al cabo de un año van a morir entre 50.000 y 100.000 personas, casi la tercera parte de la población de Moscú. Skovoroda, habiendo salido apresuradamente de Kiev, en 2 semanas ya estaba en el monasterio de la Santísima Trinidad, cerca del pueblo de Chernach, China.
Este monasterio es uno de los más antiguos de Ucrania. Presuntamente fue fundado en 1654, tras la intercesión de un señor local ante el zar. El monasterio fue cerrado muchas veces y reabierto a lo largo de su existencia. Fue famoso por sus templos e iconos milagrosos hasta el año de la Revolución, 1917, cuando el nuevo gobierno volvió a cerrarla. Una vez más, el monasterio fue abierto y restaurado recién en el 2002. Desde entonces se han restaurado documentos históricos, iconos y formas monásticas. Aquí en el monasterio confirmó su premonición sobre la peste en Kiev, se enteró que efectivamente había sido real, y aquí en el jardín, en este espacio que nos convoca, tuvo una experiencia trascendental que nos cuenta de la siguiente manera. Despertándome temprano, cuando mis pensamientos y sentimientos estaban llenos de reverencia y gratitud a Dios, fui al jardín a caminar. Y lo primero que sentí en mi corazón fue una especie de soltura, libertad, alegría y esperanza cumplida. Habiendo entregado toda mi voluntad y todos mis deseos a este estado de ánimo, sentí un movimiento inusitado en mí, que me llenó de un poder desconocido. En un momento, una dulce lluvia se precipitó en mi alma, y de ella, todas mis entrañas estallaron en llamas. Parecía que una corriente de fuego corría por mis venas. Empecé no a caminar, sino a correr, como si algo me llevara. No podía sentir ni las manos ni los pies, como si fuera todo de fuego, dando vueltas y vueltas. El mundo entero desapareció de mis ojos. Solo un sentimiento de amor, de bondad, de paz, de eternidad animaba mi ser. Las lágrimas brotaron de mis ojos a raudales y extendieron una especie de conmovedora armonía por todo mi cuerpo. Skovoroda, por supuesto, que interpretó este estado de iluminación mística como un acercamiento genuino a Dios. Hasta ahora, su corazón había adorado a Dios servilmente, lo había servido con su prédica, pero ahora lo amaba como a su amigo más sincero, como a su amigo más cercano. Esta es, por supuesto, la sensación o el sentimiento o la experiencia, la vivencia que tiene una persona cuando pasa una experiencia mística, que es algo muy intenso. Hay un antes y un después. Uno no puede, habiendo pasado esa instancia, mirar para otro lado y hacerse el tonto, ¿no? Esto afecta profundamente la vida y a partir de ahí, bueno, se consolida su retiro, por supuesto, de la vida social tal cual la llevaba hasta ese momento, y acentúa su vida de Sócrates, viviendo una profunda vida espiritual y enseñando, demostrando su inmensa bondad, promoviendo el autoconocimiento de todas las personas. Y así terminamos. En las próximas semanas, antes de que termine el año, vamos a intentar cumplir varias promesas que hemos realizado desde hace los últimos 12 meses más o menos, o incluso antes. Y va a ser una programación bastante ecléctica, mezclada, así que bueno, espero que la disfruten. Nos vemos. Paz a todos los seres.